ejercicio. Filoso. Filósofo. No me cambies. Filoso. Mítico filósofo de su ejercicio. Bueno, justo nos va a presentar aquí lo que es sus libros mayas ausentes. Pues los dejo con el doctor José Luis. Héctor es nuestro representante de rama en el sindicato. El sindicato tiene trabajadores de Bellas Artes, tiene trabajadores de Cultura Popular, de Lina, y dentro de Lina habemos muchas especialidades, técnicos, manuales, y las distintas ramas profesionales, museógrafos, arquitectos, restauradores, profesores, investigadores. Decidimos el año pasado, reunirnos anualmente a discutir problemas académicos, problemas que nos son como publicar un libro para recordar por qué mataron a Felipe Carrillo Puerto y para decir quiénes lo mataron. Nada de que fue Ricardo Roca y que fue esto y que si pagaron 100,000 pesos, no. Fueron Obregón, Calles y de la Huerta, los triunfadores de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Porque no podían permitir un ejercicio de autonomía política, una experiencia independiente como la de Felipe Carrillo Puerto en Yucatán. Valga la comparación, era una revisión de la Comuna Zapatista. Y así como acabaron a sangre y fuego con los zapatistas y a presión mataron al general, hicieron lo mismo con Felipe Carrillo. Y esto lo escribí aquí. Entonces, llegué de la reunión de Puebla, le entregué a Lina mi libro para que me lo editara. Pasaron 2 meses, 3 meses, corría el año Felipe Carrillo Puerto. Y pues que sí, que ya lo autorizaron, pero que no hay fondos, que mira, que papá. Le dije, ¿sabes qué? Dame mi libro. Me tomé un abuso ahí con gente de vida. Le dije, oye, no, está pasando el año y está este libro. Isabel José Luis entrega a la Secretaría de Cultura y a los 15 días lo tenían impreso aquí en Yucatán. Una edición que circuló localmente y ya se agotó. Y este es el resultado de esa ponencia. Y además en ese evento yo reclamé que nosotros los investigadores o las ramas profesionales debiéramos tomar como labor de nosotros la difusión de nuestro trabajo, sea por libros, por medios digitales, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso entrego a Héctor, que es mi representante de rama, el libro correspondiente a la Asamblea de Puebla y el libro correspondiente a esta Asamblea. Y ya estoy preparando 2 para la próxima. En Yucatán, porque él se afana en temas y documentos históricos. Está transmitiendo en vivo por su página de Facebook, porque así finalmente es como avanza la academia, ¿verdad? Con alianzas de los pobres con los que no tienen que comer, ¿verdad? Nos vamos ayudando y van saliendo las cosas, ¿no? Aquí está, ahora ya tengo una editora, que es Cecilia, y antes trabajaba para una editorial fuerte aquí, que es Editorial Dante. Ella formateaba mis libros, ¿verdad? Pero ya digo, bueno, pues yo ya me separo con la pandemia, me separo, hizo su propio sello editorial, ¿verdad? Y es próxima a poner una librería, ¿verdad?, de libros yucatecos, también con su editorial. De nueva cuenta, así es como debemos afrontar las carencias y los retos, no esperando que nos den, sino potenciando lo que tenemos. Había preparado a lo que no está tanto escrito en el libro, ¿verdad? Pero que finalmente, sobre todo por los colegas que vienen de todo el país, más que la información sobre Yucatán que pudiera tener este libro, yo quisiera transmitirle la experiencia como historiador, ¿verdad?, para que fuera criticada, analizada, usada, corregida y aumentada en otras partes de México. Después de haber estudiado muchos años la historia de Yucatán, y sucede con los mayas lo que sucedió con las mujeres durante siglos. Las mujeres no aparecían en la historia de la humanidad, porque los que escribían la historia eran los varones. Y para acabarla de volar, eran los varones que no conocían mujeres de ninguna manera, porque eran monjes. Entonces, carecían de esa experiencia y las odiaban. Entonces las mujeres eran las grandes historias, hasta que Dubí dice, bueno, ¿qué carajos está pasando? Y se va a revisar las fuentes de la Edad Media, y dice, no, pues es que hay que escuchar a la mujer, hay que rescatar los casos de mujeres y las voces de las mujeres. A mí me pasaba lo mismo. Nosotros vemos la historia de Yucatán, vemos los gobiernos de Yucatán, vemos la política de Yucatán, vemos las universidades de Yucatán, y los mayas no aparecen. Y entonces dicen, oye, pero ¿y los mayas? No, pues es que sí estuvieron en la guerra de castas. Pues sí.
No, pero ellos fueron los que perdieron la guerra de casa. ¿Y quién la ganó? No por los blancos. ¿Y quiénes luchaban por los blancos? No por los indios. De un lado había indios y del otro también. Eran indios contra indios, manejados unos por blancos y otros por mestizos. Entonces, dije, bueno, ¿qué pasa con la historia de Yucatán? Y me doy cuenta que hay dos historias. Hay dos capas que corren una encima de otra, paralelas, a veces chocan, pero no se juntan. Una es la historia que se escribe, que se conoce, que se divulga, que es la historia que se hace fundamentalmente en las ciudades, que es donde están los grupos ilustrados, que es donde están las imprentas, que es donde están los profesores, los alumnos, las universidades, las escuelas, los registros, los museos, los archivos. Y otra es la historia de todo un pueblo, de toda una sociedad que todavía no ha sido debidamente estudiada, porque el personaje central de la guerra de castas no ha sido tocado, que era la iglesia. El Estado, después de la independencia y después de 50 años de crisis permanente de la primera mitad del siglo de país independiente, acuérdense, que si las guerras de reforma, pero siempre la que tenía el poder real era la iglesia. Y fueron las pugnas dentro de la iglesia por las prebendas económicas de los párrocos de pueblo contra la jerarquía la que hizo que detectaran un descontento social que sí existía por múltiples razones y estallara el levantamiento mayor. Les doy esta referencia porque cuando yo llego al siglo XX, después de muchos años de visitar el archivo y de conocer los materiales, yo digo, carajo, ¿dónde están los mayas? En los documentos. ¿Cómo puedo yo entrarle al estudio de los mayas si no hay fuentes? Y entonces, yo tenía referencia a dos eventos que se habían dado alrededor de 1902. Es muy importante esta fecha, porque 1902 fue cuando el ejército de Porfirio Díaz finalmente decide tomar Chan Santa Cruz, que era la ciudad santuario de los mayas y era el cuartel militar de los mayas que vivían dispersos, pero digamos su único centro de coordinación era Chan Santa Cruz. Cuando Porfirio Díaz decide tomar Chan Santa Cruz y separar Quintana Roo, que era reconocido como el territorio rebelde de Yucatán, en ese entonces, en los años posteriores, 1903, 1904, 1906, contra lo que dice la historia, seguía habiendo levantamientos, seguía habiendo desórdenes, azonadas, tomaban un pueblo, lo quemaban en su totalidad, linchaban a sus pobladores, etc. Y todo esto no aparecía. Yo tenía referencia de dos eventos, uno en Chancón y otro, ahorita se me va el nombre. En Chancón, por una carta que le manda el gobernador a Porfirio Díaz, donde dice los eventos de Chancón después de varios días han podido ser controlados. Yo dije, ay carajo, pues ¿qué pasó con Chancón? Esto en el archivo de Porfirio Díaz. Y otro evento, 1903, también, donde hay un desorden, le llaman tumulto, ¿verdad?, colectivo. Y entonces me voy al archivo y no encuentro nada. Chingado. Me voy a los periódicos más influyentes de la época, que eran dos, la Revista de Mérida y el Eco del Comercio, y no encuentro nada. Me voy a los periódicos que ya habían, para ese entonces, críticos. Había una serie, sobre todo, de periódicos satíricos. Hubo un editor, heroico verdaderamente, que estuvo 19 veces en la cárcel. Él editaba El Padre Clarencio, en distintas épocas, porque lo interrumpió varias veces. Y en alguno de estos periódicos encuentro la referencia a los eventos de Yoxonot, que era el segundo pueblo, de 1902, después de la toma de Chan Santa Cruz. Intento buscar por algún lado y me encuentro en 1905 un expediente penal de un levantamiento indígena en Yoxonot de 1905. Y yo digo, bueno, a lo mejor estoy yo equivocado, porque el periódico que yo conocía decía 1902 y era editado en 1905. A ver, me voy
Voy al expediente penal. Me acuerdo, Pastor Bautista era el juez. Lo mandan de Mérida a enjuiciar a los detenidos en Yoxonol, que es una población que está a 30 kilómetros al oriente de Valladolid. Y encuentro el Santísimo Señor Bautista. Llega el juez y dice: yo fui enviado a conocer y a procesar a los detenidos por el levantamiento de 1905. Y me encuentro con que en 1902 hubo un levantamiento del que no existe documentación alguna. Y considero mi deber, primero, enterarme de ese levantamiento para poder entender y juzgar el levantamiento que me dieron como comisión. Y entonces, narra él el levantamiento de 1902. Y así fue como documenté el levantamiento de Yoxonol. El de Chancón, años después, cuando viene la Fundación Carnegie a hacer estudios arqueológicos contra familias acomodadas, familias totalmente alineadas con el régimen porfirista. Pino Suárez, los Ponce, eran los... Pero Serapio Rendón estaba casado con Pilar Ponce, y Pilar Ponce era una rebelde, y Serapio Rendón era otro, ¿verdad? Y se juntan 5 loquitos, empiezan un movimiento antireeleccionista. Estamos hablando de 1897, 1898, cuando en México no había nada. Tienen prensa, tienen un despacho para atender a los peones de las haciendas que eran violentados por los hacendados. Serapio Rendón enjuicia al gobernador y obtiene una sentencia en su contra. Total, eran unos personajes verdaderamente incómodos. Y empiezan a crecer. Hacen su club antireeleccionista, participan en las elecciones locales de 1909, los fraudean, les roban la elección y no hay trascendencia alguna. Pero en junio de 1909 visita Yucatán Francisco I. Madero. Le escribe a un personaje que conocía porque participaba en agrupaciones de prensa nacional, que era Carlos Menéndez, que en ese entonces era el director de la revista de México. Le dice: don Carlos, voy a ir a su tierra, le escribo para pedirle me ayude con algunos paisanos conocidos que puedan sumarse a mi causa. Don Carlos le contesta y le dice: don Francisco, será un gusto atenderlo, papá. Le adelanto que yo no soy de sus creencias, yo soy contrario a usted, pero conozco, tengo amistades de la gente que comulga sus ideas y con mucho gusto yo me ofrezco a ponerlo en contacto con ellos. Llega en junio, Francisco I. Madero desembarca, hay las fotos, desembarca en Progreso y está don Carlos de espaldas, la foto, con 4 o 5 marcianitos. ¿Ves? Calixto Maldonado, Pino Suárez, Serapio Rendón, Estrella, 5. Se los presenta Carlos Menéndez a Madero. Madero se queda una semana, pero al segundo día dice: ¿qué es esto? ¿Qué me encuentro aquí? Lo que yo estoy pensando y choneando en México, estos desgraciados tienen 10 años haciéndolo. Tienen prensa, tienen organización, tienen esto y tienen lo otro. Los agarra a todos y se los lleva 12. Porque Madero tenía la bronca de que el partido antireeleccionista lo controlaban los hermanos Vázquez Gómez, que eran porfiristas. Y entonces Madero dice: espérame, y aquí tengo mi solución. Llega, estamos hablando de esto posiblemente haber ocurrido entre agosto. En octubre de 1909, para la convención del partido, Pino Suárez es el presidente nacional del Partido Nacional Antireeleccionista, José María Pino Suárez. Así. Y todo su grupo, candidatos a diputados, y controlaban la prensa, ¿verdad? Palavicini era el director, pero los que hacían el periódico eran Serapio Rendón, los hermanos los de hacer espadas, Joaquín Ancón Alberto, los hermanos Ancón Alberto, los dos, eran los que hacían el periódico. Así. ¿Qué pasa? 1909, les roban la elección y no pasa nada. 1910, o en la historia, sucede lo mismo que ahora. Cuando decimos: ¿dónde están los mayas? Es que los mayas ahí están. Los mayas que nos han presentado y que nosotros venimos a conocer, ¿verdad? Que son los de Chichén y los demás, eso no existe. Esos se fueron hace muchos años. Pero los mayas que construyeron esas pirámides siguen hoy construyendo sus casas de bajareque, siguen haciendo sus bardas con piedra, ¿sí? Que es la cultura viva.
Y decimos, ¿y dónde están los mayas? Pues es que no los queremos ver. Ahí están. ¿Y por qué? ¿Por qué en Yucatán no hay los delitos y los crímenes? ¿A poco es por el jefe Sairén? No, chingue. Digo, es bueno Sairén, sí. Pero es porque el pueblo maya no roba. El pueblo maya ve mal que se roben. Vean ustedes un hecho lamentable, la matanza de Tequí. La mamá entregó a Vigo, que había matado a una anciana. Y entonces el pueblo lo masacró. Pero es eso. Empezando por los padres, hay una normatividad, una vigilancia, una cohesión social. Dicen los quintanarroenses que aquí no hay delito porque los yucatecos son muy chismosos. Sí. Hay un dicho que dice, el yucateco no mata, lo mato deja vivir. Sí, aquel que ven con aires de maloso y oye, mírame, quién sabe de dónde el nivel de vida no corresponde. Entonces, el pueblo maya ahí está, y sigue vivo y sigue vigente. Ahora, no cometamos el error de creer o de pretender o de que el pueblo maya siga haciendo lo mismo de antaño. No. Para respetar la cultura maya, no tienen que escribir en jeroglífico y piedra. Pueden estar en la punta de la